A esta hora, la Iglesia Metodista Independiente se reúne para presentar su programa En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Bienvenidos al programa de hoy. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Juan, capítulo 17, versículo 18. En la oración previa a ser llevado al Calvario, el Señor Jesús oró estas palabras al Padre Todopoderoso. Jesús, el Cristo resucitado, nos envía continuamente a una misión inexcusable, la de predicar el puro evangelio del arrepentimiento de nuestros pecados para salvación, vida eterna y santificación personal. Una inexcusable misión asentada en el inefable amor del Mesías, expresado al dar su vida en la cruz. Una misión inexcusable no para los demás, no para los misioneros, ni para los consagrados a un ministerio, sino para ti y para mí. El pastor Samuel Pérez Millos nos trae esta profunda reflexión en nuestra edición de hoy, un poco más extensa que de costumbre, pero que es un necesario aliciente para la Iglesia de Cristo, que necesita ser alentada en el mandato ineludible de nuestro Señor Jesús. Apreciados auditores, que este mensaje sea atesorado en nuestros corazones para ser puesto por obra. El Señor les bendiga. Vamos al capítulo 17 del Evangelio según Juan, del versículo 18 hasta el versículo 20. Dice así: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Hay algo muy interesante en la oración de Jesús, y es precisamente el cambio absoluto de petición a mandamiento. Durante todo el tiempo Cristo ha estado pidiendo cosas al Padre. No son del mundo, guárdalos del mundo, manténlos en la unidad, etcétera, etcétera. Pero aquí no pide nada. Aquí comunica. Aquí dice a su Padre: tú me enviaste al mundo. Y como tú me enviaste,
así yo los envío, yo los he enviado. Lo da como algo cumplido, algo perfecto, algo concluso. De manera que Jesús está diciendo al Padre, tú me has enviado al mundo con una misión, con un ministerio, con un trabajo que realizar. Yo los envío a ellos con la misma misión. Es sorprendente unas palabras así en la boca de Jesús y tendríamos que preguntarnos varias cosas sobre el particular. ¿Qué es lo que quiere enseñar Jesús? ¿Qué es lo que Jesús dice? ¿Qué es el mandamiento que establece? Hay tres cosas que debemos ver a la luz del versículo. Notad de nuevo el versículo 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Primeramente, debemos considerar quién es el que envía. Y el texto es muy claro. Como tú me enviaste, así yo los envío. En segundo lugar está la misión. ¿Cuál es la misión? Como tú me enviaste, yo los envío a ellos con la misma misión. En tercer lugar, ¿cuál es la responsabilidad? No hay opción en esto de enviar y en esto de cumplir la misión. El Señor Jesús no está pidiendo a los creyentes que vayamos al mundo con una determinada misión. El Señor Jesús está diciendo a los creyentes, no hay excusa alguna. El que no cumpla la misión está quebrantando un mandamiento, porque yo, como Señor, con autoridad, los envío. El texto es muy claro, el que envía es el Señor, y es el Señor el que tiene autoridad para establecer un mandamiento, porque sobre todas las cosas Él es el Señor. Cuando leemos el final de la obra ministerial de Jesucristo aquí en la tierra, cuando después de la cruz y de la sepultura el apóstol Pablo habla de resurrección, nos dice que le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese, es decir, declare, diga lo mismo que dice Dios, toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Por tanto, siendo Señor, tiene derecho a establecer un mandamiento. Pero además de esto, cuando tú analizas la relación de Cristo e Iglesia, el Señor Jesús es el dueño de la Iglesia. La compró al precio de su sangre y tiene derecho por compra de gobernar y de mandar y de establecer mandamientos sobre la Iglesia. El apóstol Pedro habla de esa verdad en muchos lugares, pero específicamente en la carta primera, capítulo 1, versículos 18 al 20, donde el apóstol dice, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. El apóstol Pablo considera a los creyentes. Hay algunos en la iglesia en Corinto que se consideran dueños de sí mismos. Hay algunos que no son de Cristo, son de Pablo. Hay otros que no son de Cristo, son de Cefas. Y hay otros que no son de Cristo, son de Apolos. Y cada uno de ellos ahí está haciendo, digamos así, lo que le parece mejor. Es casi el libro de los jueces llevados a la iglesia cristiana. ¿Sabéis cuál es la frase clave en el libro de jueces, verdad? No había rey en aquellos días en Israel y cada uno hacía lo que mejor le parecía. Por tanto, esta enseñanza de jueces, que trae como consecuencia un trastorno absoluto dentro de la nación, se produce en la iglesia de Cristo cuando yo pierdo de vista una cosa, que Jesús es el Señor. Y el apóstol Pablo escribe en el capítulo 6 de la carta primera a los Corintios, en el versículo 20, y les dice, ¿no sabéis que no sois vuestros? Pues habéis sido comprados por precio. Por tanto, no os pertenecéis, pertenecéis al que os compró. ¿Quién os compró? El Señor Jesús. En la historia, en la experiencia, en la doctrina de la redención, sabéis que hay una palabra muy interesante que tiene que ver con liberación absoluta. Esa palabra, en primer lugar, tiene que ver con el pago de un precio. ¿Qué es nuestra redención? ¿Qué es redimir? Comprar. De manera que hay un verbo que dice simplemente, expresa el hecho de pagar un precio. Voy a un mercado donde estaban los esclavos en los tiempos de Pablo, pregunto al dueño del esclavo, ¿cuál es el precio de este esclavo? Y él me lo dice, ¿y qué hago yo? Pago el precio. De momento, esa persona me pertenece, pero sigue estando en el lugar de los esclavos. Yo le puedo decir al dueño, al que me lo vende, démelo ahí un rato mientras yo vengo a buscarlo. Luego hay otro verbo que añade una idea, es la idea sacar de
el lugar de los esclavos. Pagar y sacar. Luego yo pago el precio del esclavo y le digo, ahora dámelo que me lo llevo yo. Lo saco del lugar de los esclavos y viene conmigo. Hay una tercera acepción que no tiene que ver tanto con ese verbo, pero tiene que ver con la acción suprema de comprar, sacar y liberar. De manera que el creyente es comprado por Cristo al precio de su sangre, sacado del lugar de esclavitud, es llevado con Cristo desde ese lugar y es liberado por Cristo. ¿Para qué? Para que dejando de ser esclavo del pecado, venga a ser siervo de la justicia, esclavo de la justicia. Es decir, yo no puedo servir a Dios si vivo esclavizado del pecado, pero puedo servir a Dios cuando liberado del pecado vengo a vivir a Cristo, que como siervo su empeño es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Por tanto, el Señor nos ha comprado y tiene derecho a mandar sobre nosotros. Claro que sí, le pertenecemos. Además tiene otra razón, puede mandar, establecer un mandamiento, porque Cristo es cabeza de la Iglesia. El Padre lo puso en ese lugar y en esa autoridad. De manera que en Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23, el apóstol Pablo me dice que Jesucristo fue puesto sobre todas las cosas, dado sobre todas las cosas como cabeza a la Iglesia. Luego, Jesucristo el Señor es cabeza en varios sentidos. El otro día mencionaba el texto de carta primera a los Corintios, en donde el sentido de cabeza es el sentido de comunicación de vida, no tanto de autoridad. Pero en relación con Cristo comprende las dos cosas. Comunicación de vida, porque el que cree en el Hijo tiene la vida. Él es el comunicador de la vida. El que no está en Cristo no tiene vida. De manera que es cabeza de la Iglesia, cabeza de los creyentes, porque es el dador de vida eterna a todos los que creen. Pero al mismo tiempo también es cabeza en sentido de autoridad, sentido de coordinación y sentido de mando sobre el cuerpo. Mis manos me obedecen porque ¿quién manda en ellas? La cabeza. En el momento en que la cabeza deja de ejercer autoridad sobre las manos no funcionan coordinadamente y corporativamente con el cuerpo. El que mueve a cada creyente es Cristo, de manera que Cristo como cabeza determina que su cuerpo cumpla una misión. ¿Cuál? La misión que él tenía. Veremos enseguida qué tipo de misión y qué alcance tiene esa misión. Jesucristo es el Señor, que gobierna, manda y conduce la Iglesia. El que envía, por tanto, es el que tiene toda autoridad. La cabeza de la Iglesia, el Padre lo puso en ese lugar y Él tiene la máxima autoridad sobre cada uno de nosotros. Pero además de esto, Jesucristo puede mandar y manda porque es soberano. El soberano o la soberanía es la característica esencial de Dios. Dios tiene muchas perfecciones, ninguna de ellas es mayor que la otra. Dios es justo, pero Dios es amor. Luego Dios no es más justo que ama. Dios es omnipotente, sí, pero es también el consolador de los afligidos, naturalmente que sí. Luego las perfecciones de Dios están en equilibrio absoluto delante de Dios. Dios es Dios y por tanto el Dios de la Biblia es soberano. En esta soberanía, Él puede hacer lo que quiera, decir lo que le parezca, establecer cualquier mandamiento que se va a ejecutar o no. Naturalmente que sí. El Dios de la Biblia es Dios soberano. El trono de Dios, el trono de Jesucristo, el trono del Espíritu Santo, el trono del Ser Divino, no está en los cielos, está sobre los cielos. Es decir, su autoridad gobierna cielos y gobierna tierra. Por tanto, con la autoridad de soberanía, Él establece el mandamiento que le parece. ¿Creéis que se va a cumplir o no? Naturalmente que sí. ¿Sabes cuál es el secreto de la profecía bíblica en relación con la historia? ¿Por qué la profecía es simplemente historia cumplida y la historia futura es profecía por cumplir? ¿Por qué es así? Porque Dios establece en la profecía lo que va a ser la historia y la lleva a cabo, la ejecuta conforme al designio de su voluntad. Ahora, sus siervos, nosotros, somos establecidos en una esfera de servicio para misión, por gracia, pero por soberanía. No podemos olvidar que la salvación del pecador es una consecuencia absoluta de la soberanía de Dios. No significa que Dios obligue a creer al hombre. ¿Me está siguiendo?
pero no significa que la salvación se produzca porque el hombre pecó o fuese a pecar. Esto es un problema muy serio. El Dios de la Biblia determinó salvar al hombre antes de que el hombre fuese creado. Por tanto, en soberanía, Dios determina la salvación. En soberanía, Dios ejecuta la salvación. En soberanía, Dios llama al pecador. En soberanía, Dios redime al pecador. En soberanía, Dios regenera al pecador. En soberanía, Dios cuida de que el pecador no caiga de la gracia. Y en soberanía, Dios glorifica al pecador cuando lo llama a su presencia después de su vida en la tierra. Dios es soberano, pero este Dios soberano actúa en soberanía y el hombre no tiene nada que hacer en cuanto a la soberanía de Dios. Dios es definitivamente el soberano. El hombre es el receptor de los beneficios de la soberanía. Pero quiero deciros esta noche con toda la autoridad de la Biblia que la salvación es de Dios. ¿Lo entiendes? Lo dice en Jonás 2:9 y en Salmo 3:8. La salvación es de Jehová. Pero la responsabilidad ¿de quién es? Del hombre. El que cree en el Hijo tiene vida. Pero el que rehúsa creer no verá la vida. Algunas veces, algunas personas, extremando ciertos aspectos de la verdad bíblica, especialmente aquello que tiene que ver con la elección, hablan de una salvación incondicional, de una elección soberana y de una gracia irresistible. Convengo absolutamente que Dios salva a algunos por elección, pero convengo también que ninguno de los elegidos que aceptan la verdad del Evangelio para salvación han sido forzados por Dios. Tengo un ejemplo muy claro. El apóstol Pablo dice categóricamente que él fue escogido desde el vientre de su madre. ¿Es verdad o no? Luego, si Dios lo escoge, ¿va a ser salvo? Claro que sí. ¿Pero qué dice Pablo? Pero yo no fui rebelde a la visión celestial. Luego, Dios no fuerza, Dios instruye, da los elementos necesarios para que tú puedas ser salvo, pero no obliga a nadie a salvación. Como no escoge a nadie anticipadamente para eterna condenación. El Dios de la Biblia en soberanía nos coloca en una posición de victoria. Nunca nadie podrá sentir en su vida un conflicto tan grande para ejecutar la misión como el que sintió Cristo. El conflicto de Cristo comienza específicamente por Satanás en la tentación de Cristo. Satanás está procurando por todos los medios que el propósito de Dios, el plan de Dios en relación con el hombre no se lleve a cabo. Y una de las cosas que Satanás pone delante de Cristo en la última tentación es algo muy simple. Tú has venido para tomar nuevamente el reino, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Qué es eso? Dirá alguno. ¿Qué es eso de reino? Lo voy a explicar rápidamente. Dios coloca a Adán y a Eva en un trono para que reinen en una parcela de la creación. Es el virrey delegado del Rey de Reyes y del Señor de Señores para que gobierne ¿qué parte? La tierra. Y Satanás viene a este hombre, a esta mujer, viene con una propuesta. Desconéctate de Dios y sigue tu camino. Cuando el hombre se desconecta de Dios, el cetro de autoridad que Dios había puesto en su mano para gobernar la tierra es entregado en manos ¿de quién? Del que manda, que es Satanás. Y Satanás se convierte en el príncipe de este mundo. De manera que el cetro está en manos de Satanás cuando viene Cristo, claro, y Cristo viene para revertir esa situación derrotando a Satanás en la cruz. ¿Qué le dice Satanás a Cristo? Mira, ¿vienes a por los reinos del mundo? Son míos. Y Jesús no le dice que no. Es verdad que son tuyos. Y dice él, son míos porque a mí me fueron entregados. Es decir, por derrota, el reino que Dios da al hombre, el hombre lo entrega a Satanás. Y claro, la única forma de recuperar ese reino es mediante la victoria en la cruz del Calvario. ¿Qué le dice Satanás? No hace falta que nos peleemos. Yo te los doy. Si postrado. Y claro, nosotros decimos, pero qué inconsecuencia tan grande. ¿Cómo Cristo iba a adorar a Satanás? No, no significa una expresión de adoración en el sentido en que nosotros la entendemos habitualmente. Adorar significa dejar el propósito del Padre y tomar el propósito del tentador. Eso no podría ser. Y Cristo le dice, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirá. Ahora ya está el Señor, el soberano que presentó batalla a Satanás, y Satanás es un derrotado, ¿verdad? Ahora Él va a mandarnos
con su poder y autoridad al mundo en donde Satanás gobierna con la misma misión que él trajo cuando fue enviado del Padre. La misión que Cristo establece es la expresión de la voluntad de Dios. Y lo primero que tenemos que entender es qué es la dimensión de la misión de Cristo. 3 elementos constituyen la misión de Jesús. En primer lugar, un elemento de salvación. Cristo es enviado al mundo, no lo digo por orden, lo digo para relacionarlos uno detrás de otro. Cristo es enviado al mundo, ¿para qué? Para salvar a los pecadores, ¿verdad? La misión de salvación no la podemos ejecutar nosotros, ¿por qué? Porque ya está ejecutada. Luego, cuando Cristo dice, Padre, como tú me mandaste, así yo los mando, no está hablando en modo alguno que nosotros vayamos a salvar personas, porque Cristo es el único y suficiente Salvador. La segunda misión de Cristo, que es la que tempranamente se aprecia, es la misión de evangelización. El evangelista Marcos dice que Jesucristo, el Señor, después de la muerte de Juan, vino predicando ¿qué cosa? El evangelio del reino. La pregunta que yo quiero formularme hoy es, ¿qué cosa es el evangelio del reino? Y la respuesta que generalmente se da es que el evangelio del reino es el evangelio que predicaba Juan el Bautista. Por tanto, lo que Juan el Bautista predicaba era un evangelio de arrepentimiento. ¿Seguro? ¿Solo? ¿Estáis seguros de que eso es así? Escuche el mensaje de Juan. A mí me gusta el mensaje en 3 puntos, a Juan le gustaba en 2. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha... Segundo punto, he aquí el Cordero de Dios que quita... ¿No es tu evangelio también? La idea de un evangelio del reino es una idea un tanto absurda, tomada por los pelos para situarse en una posición teológica que es un tanto extrema en la Biblia. Por ejemplo, Sermón del Monte es la ética ¿de qué? Del reino. Luego no es para la iglesia. No. ¿Cómo que? No, porque ahí no está la gracia, están las obras, ¿seguro? Cuando Pablo habla de la vida del creyente, ¿qué dice? Que hemos sido liberados del poder de las tinieblas y trasladados ¿a dónde, por favor? ¿Hay 2 reinos distintos o hay un solo reino? Hay un solo reino. Y además me dice algo más, que cuando el creyente es trasladado del poder de las tinieblas al reino, la ética de Cristo, la ética del creyente, ¿es la ética del sermón de la montaña o no? No. Es la respuesta genérica. Esa es la ética que gobernará el reino milenial de Cristo. Para un segundo. ¿Cómo se entra al reino milenial? Este es el problema de Nicodemo. Nicodemo viene a Jesús de noche, paréntesis aquí. Era un cobarde Nicodemo, ¿verdad? Claro, viene para que no le vea. ¿Crees que eso es así? Nicodemo tiene un problema. ¿Sabes cuál es el problema de Nicodemo? Jesús es el Mesías. ¿Crees que no lo creía Nicodemo que era el Mesías? Escucha el saludo a Jesús. Nosotros sabemos que tú eres el enviado de Dios, porque nadie puede hacer estas ¿qué? Señales. Profecía mesiánica. Señales que tú haces si no fuera Dios con él. Ahora Nicodemo dice, Jesús es el Mesías. Luego, si es el Mesías, ¿qué viene? El reino. ¿Y cómo sé yo que voy a entrar en el reino? Porque yo leo la profecía que Dios va a permitir la entrada al reino del Mesías a los que den la altura, la medida de la vara, me hará pasar por el vínculo del pacto, por la vara, y los que den la medida entran, y los que no den la medida no entran. ¿Cómo sé yo que doy la medida? Claro, Nicodemo quería dar la medida por esfuerzo personal o no. Claro. Y Nicodemo dice, ¿quién sabe la respuesta? El Mesías. ¿Cuándo puedo hablar con el Mesías? Por la mañana, imposible. Ahí en el templo, en Jerusalén, está siempre rodeado de personas que le escuchan y que le acusan. No hay tiempo. ¿Y por la tarde? Bueno, Jesús a la hora de la comida se va siempre con los discípulos, porque los discípulos le van a preguntar siempre, Maestro, ¿qué quisiste decir con esto? Eran muy duros de cabeza para entender las cosas, y Jesús se pasa la tarde con ellos. Y viene la caída del sol. ¿Y qué ocurre en la caída del sol? Le traen a Cristo, ¿quiénes? Los enfermos, para que los sane. ¿Cuándo puedo hablar con él? Cuando todos duermen a la noche. De manera que Nicodemo va a Jesús, no por cobardía, por necesidad. Y cuando Jesús ve a Nicodemo, ¿qué le dice? De cierto te digo que si no naces de nuevo, ni ves ni entras al reino. Luego, ¿cómo se entra al reino futuro? Por el nuevo nacimiento. ¿Cómo se entra hoy?
Entonces, ¿la ética del reino futuro es la ética para mí hoy o no? Naturalmente que sí. Dios nos libre de dividir la Biblia en cuadrículas de manera que quepa en cada cuadrícula lo que yo quiero que quepa de la Biblia. La Biblia no es un libro para dividirla en cuadrículas. Es para creerla, estudiarla reverentemente y entender que Dios habla en ella para nuestra enseñanza y amonestación. Por tanto, los creyentes son enviados al mundo para la evangelización. Y finalmente Cristo viene con un tercer elemento de su relación ministerial, de trabajo que Dios le ha encomendado. Viene para revelar a Dios. ¿Recuerdas que Juan en el capítulo 1, versículo 18, dice que a este Dios a quien nadie ve, al Dios invisible, al Dios omnipotente, el Hijo ha hecho la exégesis de él, le ha revelado en toda la dimensión. Ahora, Cristo me dice a mí hoy, te dice a ti, se lo dice a su Padre con la autoridad que tiene, yo los he enviado. ¿Cómo? En las dos misiones para las que yo fui enviado. En primer lugar, en misión de evangelización. La evangelización supone específicamente proclamar el mensaje de salvación y esencialmente hacer discípulos. El evangelio al que nosotros somos llamados a predicar es el evangelio que transforma y cambia al hombre. Tienes Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, donde Pablo dice que el evangelio es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. Pero el evangelio que cambia, que es poder de salvación, es un poder transformador. Porque la salvación lleva aparejada la regeneración. De manera que el apóstol Pablo dice que todo aquel que cree, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Este poder transformador hace que el mensaje revele la salvación desde la posición del hombre caído. Y nos dice el texto que leíamos antes, que Jesucristo está diciendo al Padre, yo los he enviado con esta misión, para que prediquen el Evangelio. Pero este Evangelio que nosotros tenemos que predicar, es un Evangelio que no procede de los hombres, ¿verdad? No, procede de Dios. Si el Evangelio presenta el plan eterno de salvación, el Evangelio tiene que ser un mensaje eterno, procedente de Dios. Y ahí tienes en el Apocalipsis a un ángel que al final de los tiempos tiene en su mano un libro abierto que es el Evangelio. ¿Y qué dice Apocalipsis? El Evangelio eterno. El Evangelio que yo tengo que predicar como creyente, y Cristo me dice esta noche, vete, porque esta es tu misión, a predicar el Evangelio, es un Evangelio en donde aparece claramente dos cosas, la condición del hombre y la operación divina. El hombre es un ser caído en delitos y pecados. El humanismo de nuestros días entra también en la teología y en la evangelización. Y no podemos decir que el hombre natural no regenerado es un depravado. ¿Tú sabes lo que significa para muchos depravado? Significa que cometa toda clase de atropellos y toda desvergüenza y todo... No es eso. Depravado, depravación, significa que el corazón del hombre a causa del pecado es orientado permanentemente ¿a dónde? Al mal. Por tanto, Dios, el Dios de la Biblia, observa al hombre, Génesis capítulo 6, y dice que Dios vio el corazón del hombre era continuamente no al, sino el, mal. De manera que del corazón caído del hombre surgen todas las malas acciones, todos los malos pensamientos que se van a manifestar en el cuerpo. ¿Está claro eso? Además de eso, depravación del hombre significa que el hombre no puede hacer nada de por sí para salvación. Porque la sentencia divina a causa del pecado del hombre, ¿cuál es? ¿La paga del pecado? La única forma de extinguir la sentencia es pagando el precio correspondiente. ¿Cómo puedo extinguir yo la responsabilidad penal de pecado? Muriendo. Pero la muerte física es la consecuencia de la muerte espiritual. Y esa muerte espiritual, la paga del pecado es muerte que se manifiesta en la muerte física, precipita al no salvo en la muerte eterna, en la muerte segunda, en la muerte definitiva. Luego yo no puedo como hombre pagar el precio porque no tengo capacidad. Además de esto, para poder pagar el precio del pecado, el hombre tendría que dar un precio infinito. Porque el pecado del hombre adquiere dimensión infinita en razón del que contra el que se comete. A ver si puedo explicar esto. Yo sé que a veces esto es un poco complejo. La responsabilidad penal no está en el hecho concreto, sino en a quién se orienta el hecho.
Vosotros tenéis un presidente aquí en la nación. No es lo mismo que yo vaya junto a mi hermano con el que hablaba antes y en la calle le llame sinvergüenza y le dé 2 bofetadas. A última hora podemos terminar en el juzgado y me van a acusar de un delito de lesiones o alguna cosa así. No es lo mismo que yo pare al presidente, le diga lo mismo y le dé los golpes. El delito adquiere un tamaño mayor porque el que lo recibe es mayor. ¿Contra quién, dice David, he pecado? Contra Dios. Luego la dimensión de la ofensa es infinita porque Dios es infinito. ¿Puedes pagar tú un precio infinito? En absoluto. Algunos decían en tiempos de Cristo que la forma de alcanzar la salvación era guardando los mandamientos de la ley. Y algunos se esmeraban tremendamente en guardar la ley, ¿verdad? Ahora te voy a dar el resumen de la ley. Imaginémonos por un instante que si cumpliésemos bien toda la ley, fuésemos salvos. Imaginemos, porque la ley no está dada para salvación, está dada para denunciar el pecado. Por las obras de la ley ninguna carne se salva, ¿verdad que no? Bien, imaginémonos que podemos cumplir la ley. Voy a darte el resumen, a ver si eres capaz de cumplirlo. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. ¿Puedes? Luego no hay posibilidad. De manera que el hombre en su depravación no puede hacer nada en materia de salvación. Es Dios que viene y hace toda la obra. Es Dios que envía a su Hijo, es Dios que paga el precio para nuestra redención. Y es Dios que recibe al pecador perdido. Por tanto, la salvación es de Dios. Ahora Dios me manda con ese mensaje al mundo y me manda decirle a los hombres del mundo que son incapaces de hacer nada para ser salvos. ¿Tú crees que ese mensaje es bien aceptado? No, pero es que no tengo otro mensaje. Yo tengo que decirle al hombre, si no crees en Cristo, te pierdes eternamente y vas ¿a dónde? Al infierno. ¿Se dice eso hoy? Hemos procurado dulcificar. No hablemos de infierno porque, oye, eso asusta a la gente. Y hablar de la sangre redentora, eso es un escándalo en la sociedad nuestra. Muy bien, Señor mío, todo lo que usted quiera, pero yo no tengo otro mensaje. Y el problema no es mío. La responsabilidad mía es predicar ese mensaje del Evangelio. El problema es de Dios. El Espíritu Santo tocará el corazón de las personas y acudirán a Cristo para ser salvos. ¿Lo entiendes? El apóstol Pablo dice que si alguno predicare un evangelio distinto al que os he anunciado, sea anatema. A veces utilizamos un evangelio light, que consiste en simplemente 4 reglas. ¿Sabes que eres pecador? Hombre, ¿quién no sabe que es pecador? ¿Sabes que Cristo murió por los pecadores? Sí. ¿Sabes que el que cree en Cristo es salvo? Sí. ¿Crees en Cristo? Eres salvo. ¿Ese es el evangelio? No. El evangelio es mucho más fuerte que todo eso. El evangelio es un mensaje de la cruz. Y el mensaje de la cruz es un mensaje que es locura para los que se pierden. Tengo un problema muy serio esta noche, hermanos. Enormemente grave. Cristo dice a su Padre, como tú me enviaste, yo lo envío. Y me da un mensaje que es locura para el mundo. Y que es confrontación para el mundo. Pero no tengo otro mensaje. Tengo que predicar el evangelio. Pero quiero decirte algo más. Ese ministerio a la iglesia que Cristo establece no solamente es predicar el evangelio, es ser testimonio de Dios en el mundo. Vas al libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Para tomar nota de ese versículo, entrar en materia en el capítulo, los apóstoles de Cristo tenían un problema, un tremendo condicionante teológico que le enseñaron teología así por años, y ellos creían que el Mesías venía para establecer el reino y que el reino era Israel, solo Israel y nada más que Israel, y que las naciones vendrían a servir a Israel, de modo que en lugar de ser esclavos de los romanos serían esclavos de Israel. Y claro, esta es la tendencia del pensamiento de ellos. Y cuando van para la ascensión de Cristo, ¿qué le preguntan? ¿Restituirás el reino a Israel ahora? Si yo soy Jesús y me dan 11 calamidades como esa, duran conmigo una semana. Y Cristo al final de todo le dice, oye, lo que yo os voy a decir no tenéis capacidad de entenderlo. ¿Qué le vamos a hacer? Voy a mandar al Espíritu Santo, Él se va a ocupar de enseñaros toda verdad. No os toca a vosotros saber los tiempos, ¿está claro? Pero os toca algo que es vuestra responsabilidad. Versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último
de la tierra. Es necesario que me seáis testigos a mí. ¿Qué es ser testigo? Es declarar lo que tú has visto y lo que sabes de algo. De manera que lo que Cristo está diciendo es que no se trata de predicar un mensaje para atraer gentes a una determinada posición. Consiste en predicar un mensaje en ese sentido, pero consiste en manifestar con tu vida a Cristo. ¿Cuál fue el ministerio revelador de Cristo? Revelar al Padre, ¿no es esto? Y ahí llega el final de su tiempo en la tierra y uno de los discípulos le dice, solo una cosita, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué dice Jesús? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún me preguntas, muéstrame al Padre. El que me ha visto al Padre. Luego Juan en su epístola dice algo impresionantemente grande, de una responsabilidad enorme. Como Él es, hablando de Dios, así nosotros en el mundo. Es decir, yo voy a predicar un evangelio, que lo que el evangelio dice es que a todo aquel que crea en su nombre le ha dado la potestad de ¿qué? De ser hecho ¿qué? Hijo de Dios. Y le voy a enseñar a los creyentes que aceptan a Cristo, le voy a decir, ahora de hoy en adelante, cuando quieras orar, tienes que decir así, Padre nuestro que estás en los cielos. No es necesario que repita la oración llamada del Padre nuestro, pero la orientación es esa. Tu Padre en el cielo es tu Padre espiritual porque has sido adoptado en Cristo y eres un hijo de Dios. Ahora, si tú eres hijo de Dios, ¿qué ocurre? El carácter de Dios se tiene que ver en ti. Yo tengo un físico determinado y mi aspecto físico, dicen los que conocen a las dos personas, a un tío mío que todavía vive, hermano de mi padre, dice, es igual que él. ¿Por qué soy igual que él? Bueno, porque mi padre me ha comunicado la genética de la familia, ¿verdad? Y yo soy así. Cuando tú crees en Cristo, el Padre del cielo te comunica su espíritu, la presencia de su Hijo revelador en ti, para que tú manifiestes al mundo la realidad de lo que tú dices, que eres un hijo de Dios. Esto es lo que el mundo necesita. Lo que el mundo necesita es ver menos protestantes y ver más hijos de Dios funcionando en la sociedad y manifestando al Padre. ¿Entiendes esto? No vale gloriarte en la historia. El apóstol Pablo dice, si alguien tiene derecho a enorgullecerme, yo soy fariseo de fariseo, hijo de fariseo, todo esto. ¿Y qué dice Pablo? Pero todo esto que era tanto para mí, resulta que es basura. Porque mi objetivo es ganar a Cristo, manifestar a Cristo, vivir a Cristo. Hermanos míos, la sociedad necesita ver a Dios manifestando sus virtudes en medio de su pueblo. De manera que Dios nos manda con una responsabilidad. Vivir a Cristo de tal manera que los hombres conozcan la grandeza de Dios por medio de cristianos que viven la luz de Cristo y la vida de Cristo. Si no estás dispuesto a esto, te sugiero que no llames Padre a Dios. Imagínate que por esta escalera sube ahora un matrimonio alto, rubio, ojos azules, y traen un niño negro de la mano. Lo saludamos después de la reunión. ¿De dónde es usted? Soy sueco. Ya, no hace falta que lo diga, ya lo veo. Y el niño es nuestro hijo. Inmediatamente le dices que, adoptado, ¿verdad? No, natural. ¿Cómo? De dos rubios grandes, un niño moreno. No es posible. Dicen que es, pero no se parece al padre. Así nosotros. Nosotros muchas veces decimos, Padre nuestro, y el mundo no ve a Dios viviendo en nosotros. Escucha el mensaje de Jesús. Como tú me enviaste, así yo los envío. ¿Cuál es mi responsabilidad? No hacerlo, no obedecer, es quebrantar un mandamiento. Pero para poder llevar a cabo esto en identificación con Cristo, mi responsabilidad requiere una concienciación de la identificación con Cristo. La primera concienciación tiene que ver con lo que Cristo tenía en mente. Ahí vienen las grandes multitudes a buscar a Jesús. Jesús está haciendo cosas asombrosas. Primero, las palabras de Jesús impactan. Pero el respaldo a la palabra está en los milagros que hace, ¿verdad? Luego la gente le viene a buscar. Posiblemente una noche ahí en Capernaum se acuestan todos, cansaditos. Se acostó Jesús, cerró la puerta y se puso allí. Por la mañana temprano despiertan los discípulos. Hay un ruido en la calle.
¿Y qué pasa? Las multitudes vienen a la casa. Y Pedro, que es el hombre de la acción, se va rápidamente. ¿Y dónde está Jesús? Pues no salió de la habitación. ¿Se habrá dormido? Pum, 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 puerta. No contesta. Más fuerte. No contesta. Abre la puerta. No está. ¿Pero dónde está? Vamos a buscarlo. Y ahí se ponen a buscar a Jesús. ¿Y dónde lo encuentran? En un lugar desierto. ¿Y qué está haciendo? Orando. Jesús orando. Y Pedro, maestro, hombre, ¿qué? Deja eso por otro tiempo. Todos te buscan. Vamos a las ciudades vecinas, porque allí tengo que predicar el Evangelio. Pedro, no me importa la popularidad, no me importan los aplausos, me importa hacer la obra para la que fue enviado. Esta es la primera concienciación que tienes que tener hoy frente al mandato de Jesús. Dios te manda, Cristo ordena, el soberano ha establecido. Vive esa misión con el gozo supremo de estar haciendo lo que Jesús estaba haciendo. Por tanto, en primer lugar, estate dispuesto a no recibir aplausos, sino a cumplir la obra. Segundo lugar, tienes que tener la conciencia clara del tiempo actual. ¿Cómo llama la Biblia al día de hoy? ¿El día de qué? De la gracia. Por tanto, es el tiempo oportuno. Es el tiempo de alcanzar a las gentes, es el tiempo de proclamar el mensaje del Evangelio, es el tiempo de llevar a cabo la misión. Jesús viene, y Jesús viene, yo creo, inminentemente, es la verdad bíblica, pero yo creo que estamos en el tiempo final. Como dice el Cantar de los Cantares, la voz de mi amado, he aquí que Él viene, brincando sobre los montes, saltando sobre los collados. Esta noche yo siento por la fe la voz de Jesús, llamando a su iglesia, para un encuentro con Él. No tenemos tiempo para cumplir la misión, es muy pequeño. Por tanto, tengamos claro que lo más importante es que hoy es el día de la gracia. En segundo lugar, tomemos conciencia del amor de Cristo. Cristo está ministrando por ahí. Un día tiene una gran multitud ahí delante. Están en un lugar despoblado y la gente está muy distante de sus lugares. Cristo estuvo hablando todo el día, está ya la caída del sol, ¿y qué hacen los apóstoles? Maestro, despídelos para que se vayan y compren. ¿Y Cristo qué les dice? Dadle vosotros de comer. ¿Por qué? Porque para Cristo las multitudes eran ovejas sin pastor. Para los discípulos, un problema que resolver. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que los hombres son objetos de la misericordia y de la compasión de Dios. Si son objetos de la misericordia de Cristo, si Cristo vino a amar a los pecadores, si Cristo vino al mundo porque amaba al hombre caído, si Cristo tiene interés en el pecador arruinado, si Cristo quiere restaurar a la oveja extraviada, no tienes opción. El amor de Cristo tiene que llenar tu alma para que sientas pasión por esas almas que hay afuera en esa calle se están muriendo sin Cristo. Basta, hermanos queridos, de engordar el rebaño entre las cuatro paredes de una iglesia. Es necesario llevar el mensaje de salvación a ese mundo que se pierde. ¿Estás amando a tu familia que no tiene a Cristo como Cristo te amó a ti? ¿Estás amando a tus amigos de trabajo como Cristo te amó a ti? ¿Estás amando a los compañeros de universidad como Cristo te amó a ti? La concienciación del amor de Cristo mueve. Es el motor de la dinámica de vida cristiana. Escucha la Biblia. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por todos. ¿Sabes por qué causa hay poco interés en la evangelización hoy? Bueno, el texto dice que el amor de Cristo no nos constriñe. La iglesia de hoy es una iglesia que tiene poco compromiso, en gran medida porque ha desaparecido del púlpito de la iglesia, para creyentes, la cruz de Cristo. El amor de Cristo no se predica tanto. El ministerio del amor de Cristo sitúa la cruz de Cristo en el púlpito. Yo quisiera esta noche que tú levantases tus ojos de fe al crucificado, que lo vieses ahí, desnudo, clavado en el madero entre el cielo y la tierra, siendo el objeto y la burla de la gente. Que lo sigas un poco más allá en las horas de silencio y de tinieblas, en donde guarda silencio el Señor, mientras sobre él desciende la ira de Dios.
y que lo veas después diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Si esa obra de Cristo no impacte en tu vida esta noche, tienes un corazón de piedra. Es necesario retomar la cruz de Cristo en el ministerio de servicio y compromiso, porque yo no haré nunca nada que sea un problema para mí, a no ser que haya un amor grande que mueva mi acción. La Iglesia necesita recuperar la cruz de nuestro Señor Jesucristo, la concienciación del amor de Cristo. Escucha una cosa, no mires nunca la cruz colectivamente. El Cristo de la cruz no es el Cristo de los salvos en general, es el Cristo del individuo que salva. Ese tu Salvador personal. Y yo quiero que tú veas a Cristo de esta manera y te preguntes, subas por la fe al Calvario, acércate al crucificado y pregúntale, ¿por qué mueres, Señor? Y escucha la respuesta, el Señor te amó a ti y se entregó a sí mismo por ti. Si sientes el amor de Cristo, los hombres ahí afuera serán objetos de tu gracia y de tu amor. Tengo que tomar el ejemplo del compromiso de Jesús y voy a terminar ya. Bueno, escuchemos a Pablo hablando de Cristo. Pablo dice, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta y muerte de cruz. Ahora, escucha, el Señor de las riquezas se hizo pobre siendo rico. ¿Sabes lo que significa eso? ¿Te has parado a pensarlo alguna vez? Dice Pablo en 2 Corintios 8:9 que dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre. Para un momentito. Cuando Cristo está en la tierra, ¿es el unigénito del Padre o no? Sí. Todo lo que existe ha sido hecho en Él, por Él. ¿Y tiene todo eso cuando está en la tierra o no? Sí. ¿En dónde está la pobreza? ¿Cómo puedo entenderla yo? En relación con Dios, pobreza es la situación divina en la que Dios no puede dar más porque no tiene más que dar. El Padre ha dado al Hijo, ¿qué más da? No tiene nada más. Y el Hijo da su vida, no tiene nada más. Dios se hace pobre porque no puede dar más, porque nos lo dio todo, para que nosotros en razón de esa pobreza seamos enriquecidos. Esta es la dimensión de la misión que yo tengo que llevar a cabo. Ahora, Dios llama a personas que estén dispuestas a cumplir el reto. Primeramente, yo quiero que cada uno de vosotros, yo el primero, por favor, asumamos la responsabilidad que tenemos en el mandamiento. Escucha a Jesús. Como tú me enviaste, yo los he enviado. Tienes que entender que Dios te está enviando hoy. Segundo, tienes que dedicar tiempo a la oración para poder ser instrumento en las manos de Dios. Tienes que buscar información de obra misionera en el mundo. ¿Vosotros conocéis la misión, cómo se está desarrollando hoy en la tierra? ¿Tenéis información clara de los misioneros? ¿Sabéis que hay misioneros que están pasando penurias, hambre y miseria hoy en día? ¿Sabéis que hay personas que están sirviendo al Señor a pleno tiempo y el problema que tienen? Voy a contaros la historia y termino. Una misionera hispanoamericana que está trabajando en la India. El gran problema que ella tenía hace 2 años, ¿sabéis qué era? $1,000. Con $1,000, esa mujer tenía resuelto el problema de un año. ¿Conoces esto? ¿Lo conoces? Los líderes de la iglesia tienen que informar al pueblo de Dios de misiones y llamar vuestra atención para que ofrendéis a misiones, a la obra de Dios, quiero decir, y para que oréis por los misioneros. Yo tengo esa responsabilidad y tú también. Pero el Señor nos llama a asumirla con todas las consecuencias y a decir en su presencia, tú me mandas, Señor, estoy dispuesto, quiero obedecerte y glorificar tu nombre con tu ayuda y con tu poder.
Hasta aquí, la Iglesia Metodista Independiente ha presentado En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran, en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Que el Señor les bendiga.